Buenas tardes chicos, hoy queremos hablarles sobre las propiedades de los gases y los fluidos en la ingeniería. Mi nombre es Benjamín Elias Cares Corsia, El mío es Isaac Corsia. somos estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad Unicorsalud. Los fluidos, a diferencia de los gases, estos se deforman ante cualquier fuerza tangencial. En otras palabras, un fluido cede cuando aplicamos un esfuerzo constante. Por eso en la mecánica de fluido es crucial en ingeniería. Nos ayuda a predecir cómo se componen líquidos y gases. Con este conocimiento podemos diseñar tuberías, sistemas de refrigeración, turbinas e incluso aviones. Además, los fluidos intervienen en campos muy diversos: aeronáutica, civil, mecánica, química, hidráulica, por lo que entender sus propiedades es vital. Ahora, la densidad. Empecemos con la densidad. Se define como la masa por unidad de volumen. Un ejemplo sencillo: porque flota un barco de acero, porque su densidad media, incluyendo el aire, es menor que la del agua. Cuando un objeto es menos denso que el fluido circundante, flota. Si es más denso, se hunde. Así es, en ingeniería civil y naval esto es fundamental. Los barcos y estructuras flotantes se diseñan para tener densidad menor que el agua. También en hidráulica y mecánica de fluidos se usa la densidad para calcular la presión hidrostática. Por ejemplo, diseñar una prensa se debe conocer la densidad del agua y la profundidad para estimar la presión que empuja el muro. Con esta explicación pasamos ahora a la viscosidad. La siguiente propiedad es clave, que es la viscosidad. Mide la resistencia interna de un fluido al fluir. En palabras simples, es la fricción interna que hace que un fluido sea más o menos pegajoso. Por ejemplo, la miel es muy viscosa y fluye lento, mientras que el agua tiene baja viscosidad. En mecánica de fluidos definimos la viscosidad como resistencia de un fluido al flujo. La viscosidad influye mucho en ingeniería mecánica e hidráulica. En el diseño de tuberías y bombas se calcula la caída de presión y el caudal teniendo en cuenta la viscosidad. Por ejemplo, un aceite de motor muy viscoso garantiza buena lubricación, reduce desgaste, pero dificulta el arranque en frío. Los ingenieros eligen fluidos de trabajo como aceites, combustibles, agua según su viscosidad adecuada para cada aplicación. Con esta pasamos ahora a la presión. Ahora hablemos de la presión. Es la fuerza ejercida por el fluido sobre una superficie, dividida por el área de esa superficie. Esencialmente tiene unidades de pascales, es decir, newton por metro cuadrado. La presión de los fluidos se aprovecha mucho en ingeniería. Un ejemplo clásico es la hidráulica. Según el principio de Pascal, cualquier cambio de presión en un fluido encerrado se transmite por igual a todo el fluido y las paredes. Así funcionan los frenos hidráulicos de un automóvil y los gatos hidráulicos. Una pequeña fuerza en pedal se convierte en una gran fuerza en ruedas, ya que la presión se distribuye por el líquido. En ingeniería civil, la presión del agua es clave al diseñar prensas o tuberías de suministro. En aeronáutica, la presión de aire sobre las alas genera la sustentación necesaria para volar. Ahora la temperatura. La temperatura de un fluido indica la energía térmica de sus moléculas. Aunque no es exclusiva de fluidos, en esto influye mucho en sus propiedades. Por ejemplo, al calentar un líquido, sus moléculas se mueven más rápido y tienden a separarse un poco. Esto disminuye la densidad al aumentar la temperatura. Y también afecta la viscosidad. En general, al subir la temperatura, la viscosidad de líquidos disminuye, se vuelven menos viscosos, mientras que la de los gases aumenta ligeramente. Esto es importante en ingeniería química y mecánica. Pensemos en el aceite de motor o los refrigerantes. Si un motor se calienta mucho, el aceite se vuelve más fluido, o sea, menos viscoso, y el refrigerante puede disminuir su densidad y presión. En aplicaciones reales,
Los ingenieros deben considerar cómo cambian la densidad y viscosidad con la temperatura para asegurar un funcionamiento seguro y eficiente. Y la tensión de la superficie. La tensión de la superficie es otra propiedad interesante. Es la fuerza que actúa a lo largo de la superficie libre del líquido por unidad de longitud. Se puede imaginar como si la superficie del líquido fuese una membrana elástica tirante. Este fenómeno se debe a las fuerzas de cohesión entre las moléculas del líquido en la interfaz con el aire. Aunque a escala macroscópica solemos ignorarla, la tensión superficial es crucial en aplicaciones de precisión. Por ejemplo, en la ingeniería automotriz, los inyectores de combustible aprovechan la tensión superficial para formar gotas muy finas al atomizar el combustible. También es importante en la pintura en aerosol, en la recuperación de petróleo, donde se usan sus surfactantes para romper la tensión superficial, o incluso en algunos procesos de microsoldadura y microfluídica. Dicho lo anterior, pasamos a la comprensibilidad. La comprensibilidad mide cuánto se comprime un fluido al aumentar la presión. En la práctica, casi todos los líquidos son prácticamente incompresibles. Su volumen apenas varía, mientras que los gases son muy comprensibles. Por eso en hidráulica y en centrales hidroeléctricas se considera el agua incompresible para simplificar los cálculos. Los sistemas hidráulicos usan aceite o agua porque transmiten fuerza sin cambiar de volumen. En cambio, la compresibilidad del aire es aprovechada en la ingeniería aeronáutica y de procesos. Las turbinas de gas y los motores a reacción comprimen el aire antes de quemarlo, y los tanques de aire comprimido almacenan energía en sistemas de gas natural o en la automoción. La capacidad de comprimir los gases es fundamental. Y ahora pasamos al volumen específico, ya que es simplemente el volumen ocupado por unidad de masa de fluido, es decir, el volumen es igual a 1 sobre la densidad. Se usa mucho en termodinámica de fluidos. En ingeniería térmica y de procesos, el volumen específico aparece en los cálculos de ciclos termodinámicos. Por ejemplo, en turbina de vapor o ciclo de Rankine, los ingenieros calculan el volumen específico del vapor en cada etapa para determinar eficiencia y potencia. También en sistemas de refrigeración y en motores de combustión interna se usa para analizar expansiones de gases. Conocer el volumen específico del fluido de trabajo a distintas temperaturas y presiones es esencial para diseñar y optimizar calderas, compresores y motores. En conclusión, para terminar, recordemos que la mecánica de fluido integra todas estas propiedades para el diseño y análisis ingenieril. Un buen diseño de tubería, presas, reactores o aeronaves requiere atender la densidad, viscosidad, presión o temperatura de los fluidos involucrados. Así es, el estado de los fluidos nos permite optimizar procesos e infraestructuras, desde sistemas de abastecimiento de agua y plantas químicas hasta la aviación y la energía. Esperemos que este repaso te haya ayudado a ver cómo cada propiedad de un fluido impacta en diferentes ramas de la ingeniería. Gracias por acompañarnos. Gracias.